en nuestro último bloque, no por eso menos importante, de nuestro programa, queremos dar lugar también a los análisis políticos que se están dando sobre algunas situaciones que ameritan, ¿no?, que se tengan varias ópticas o varios puntos de vista, ¿no? En ese contexto hemos invitado al doctor Fabián Cáceres, que nos va a acompañar, y el tema transporte fue la vedette de esta semana, por así decirlo, o el centro de atención de todos estos días. Bueno, gracias por venir, Fabián. Muchísimas gracias, Lili, por darme este espacio, brindarme este espacio y formar parte del equipo acá de este hermoso programa. Bueno, Fabián, cuando uno habla del tema transporte, ¿no? ¿Qué nos pasó esta semana? ¿Qué interpretación tenés de todos estos idas y venidas que terminaron con un decreto del gobierno de la ciudad? Bueno, mirá, Lili, primero si tenemos que hablar de transporte, tenemos que entender cuál es la problemática, de dónde surge el problema en sí. Cuando hablamos de transporte, hablamos de una actividad que tiene costos muy altos. Es decir, para una persona, un empresario que tiene una empresa de transporte, tiene mantener las unidades. Primero comprar, mantener las unidades tiene costos muy altos, cubierta, combustible, aceite, y también la escala salarial de los trabajadores, del volante, los choferes, también tienen una conquista social, una conquista laboral los trabajadores con una escala salarial bastante buena, bastante alta. Entonces, por ahí, para que el Estado, que es el que controla, fiscaliza el fiel cumplimiento del servicio de transporte y tenga regulada una tarifa social en la cual todos podamos viajar, todos podamos acceder, el que tiene y el que no tiene para pagar, tiene que asistirle financieramente con recursos. Es el Estado Nacional el que asiste con subsidios. Sí. Cuando se empezaron a crear los subsidios en el año 2001, después en el año 2002 con la creación del Sistau directamente ya para financiar y asistir al boleto de colectivo, después se empezó a subsidiar el gasoil, después se dio una compensación complementaria provincial que el Estado también nacional es como que adquiría o se hacía cargo de todas las paritarias que iba ganando la Unión Tranviaria del Automotor, se hacía cargo el Estado Nacional poniendo más recursos a las empresas, al transporte público de pasajeros, y con esos subsidios se podía mantener el transporte público con una tarifa social. Cuando en el año 2018 el gobierno nacional de ese entonces, que era el gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri, toma la pésima decisión para mí de quitarle los subsidios al transporte público de pasajeros, es como que automáticamente empezó la debacle del transporte público, porque de 65.000 millones que recibía de subsidio, pasó a recibir un fondo compensador que después los empresarios empezaron a apretar de 6.500 millones, el 10%, de los cuales 5.000 millones quedaba para Capital Federal y Gran Buenos Aires, para el AMBA, y 1.500 millones había que dividirse en todas las provincias. En ese entonces, Formosa recibía 2.700.000 pesos, por favor, la que menos recibía. Fue ahí cuando el gobierno de la provincia, el gobernador y el intendente se pusieron a trabajar en forma conjunta y la provincia asistió, primero con 15 millones de pesos, con fondos genuinos del Tesoro Provincial, y hoy en día estamos con 20 millones. Esa simetría que el gobierno nacional siempre tuvo con Formosa de la mala distribución, porque Formosa siempre fue la que menos subsidios recibió, hasta hoy día se da, esto hay que decirlo. Hoy tenemos un gobierno nacional de nuestro mismo signo político, un gobierno nacional con tinte federal, con tinte nacional y popular, pero no pudo corregir esas asimetrías que se dan en la distribución de los subsidios. Corrientes recibe hoy en día de Nación 100 millones de pesos por mes, Chaco recibe 100 millones de pesos por mes y Formosa está recibiendo 20 millones. ¿Qué diferencia hay entre un correntino, un chaqueño y un formoseño? ¿Pero Ninguna. por qué pasa eso? Porque la distribución de los subsidios siempre fue inequitativa con Formosa. No te olvides que siempre nos consideraron una provincia inviable. Sí, eso siempre fuimos olvidados. Sí. Y bueno, eso se ve también en la distribución de los subsidios. No solamente del transporte, sino del gas, del agua. Acá no tenemos gas en red, gas natural. Recién ahora vamos a tener. Entonces, esa es la problemática que tenemos en el transporte.
Y hoy, como vos bien lo dijiste, esta semana sí estuvo en boca de todo, pero el transporte viene desde el 2018 ya con problemas, y no solamente en Formosa, en toda la nación. Hoy, jueves a la noche, Capital Federal y Gran Buenos Aires comienzan un paro de más o menos 8 horas, arranca a las 22 hasta las 5 de la mañana, porque le sacaron 2 puntos de del subsidio que recibían. Ellos reciben el 82% del total de los recursos que asigna la nación. Le sacaron el 2%, van a recibir el 80% y van a un paro por esa medida que se ha tomado. Y nosotros, que somos la provincia, la jurisdicción que menos subsidio recibe, somos los que tenemos que agarrar y empezar con nuestros recursos, con recursos de la provincia, hacernos cargo, tratar de mantener el transporte público para que el formoseño, el vecino y la vecina de la ciudad puedan seguir viajando. Por eso es cuando te da por ahí un poco de, vamos a hablar así entre formoseños, un poco de bronca, cuando algunos concejales de la oposición, algunos diputados de la oposición salen y opinan sin saber o queriendo confundir a la gente. Algunos ni siquiera hoy están ocupando un cargo por el solo hecho de que tuvieron visibilidad en la pandemia, no están preparados ni política ni técnicamente para ser representantes de los vecinos, pero hoy les toca estar, y bueno, pero yo lo pido que entre todos hoy nos tenemos que poner a trabajar. Vos bien dijiste, esta problemática terminó con el decreto acertado del intendente de declarar la emergencia del transporte público de pasajeros. Ojalá termine. Lo que sabemos es que a partir de ahora es otra instancia. Por supuesto. De lo que uno ve de afuera, ¿no? Sí. Porque, ¿qué significa esto? La municipalidad es el que controla y fiscaliza la prestación del servicio, el que regula la tarifa. Es el órgano que se encarga de controlar el servicio. Y la empresa adjudicataria tiene obligaciones hacia con el municipio y hacia con los vecinos y vecinas. Hay un pliego de base y condiciones y hay un contrato que liga a la empresa con el municipio. El pliego establece medidas, reglamentos, cláusulas que cumplir, pero esta emergencia significa tomar medidas extraordinarias frente a una crisis, y es lo que el intendente ha tomado ahora. Hoy en día tenemos que auditar, entrar en la empresa y saber los costos que tiene la empresa. Sí. Ya lo hicimos, hace un tiempo atrás pudimos salir adelante. Hoy en día la empresa manifiesta que está en rojo, que no tiene, que está directamente 15 millones de pesos abajo para cubrir los salarios, es decir, lo mínimo que tiene que cubrir sin comprar combustible. Entonces, hoy el intendente le dijo, yo voy a entrar a tu empresa con lo que me autoriza este decreto, me faculta esta emergencia, a ingresar a la empresa, a ver los números, por qué no podés pagar, por qué no podés comprar gasoil, y es lo que estamos por hacer. Aparte de que ya uno conoce, y si yo te digo que Formosa hoy en día recibe 20 millones de pesos por la provincia de Formosa, 20 millones de nación, estamos en 40 millones. Y la empresa manifiesta que tiene un costo laboral, pagar a los trabajadores, de 53 millones, es decir, que está 13 millones abajo. Claro. Y aparte tiene que recaudar, circular para comprar gasoil. Y Fabián, una de las preguntas que nos hacemos es, porque lo dice en este caso los concejales, los representantes de la oposición, nosotros pedimos esto hace un montón, en abril, marzo. ¿Por qué se dio recién ahora? Porque hay que ser responsables. Yo escuché las declaraciones de esos concejales, ellos también son empresarios. Hay uno de los concejales que es un empresario y a él no le va a gustar que el Estado vaya e intervenga dentro de su empresa. Uno tiene que ser responsable. Se han buscado primero todas las alternativas, las salidas posibles, trabajando en forma conjunta gobierno de la provincia, gobierno de la municipalidad y empresa, también el gremio. Sí, es medio peligroso el mensaje también, una empresa que se instala y bueno, trabaja en este caso en coordinación con el Estado, a la primera de cambio que falla te intervengo, o sea, sí se entiende eso, ¿no? Por supuesto, entonces, frente a la continuidad de la crisis y la gravedad, porque se fue agravando cada vez más, porque ya primero o pagaban el sueldo o compraban gasoil,
es así lo que manifestaban. Entonces ahí el intendente dijo, ya acá no hay más alternativa, vamos a decretar primero la emergencia, sí, donde vamos a tener herramientas extraordinarias que nos permite la emergencia para poder intervenir la empresa, haciendo primero auditoría, de última, dentro de esas facultades está hasta poder sacar los colectivos, pero también la municipalidad necesita tener gasoil, tenés que recaudar para pagar a los trabajadores. Son medidas extraordinarias que hoy van a estar contempladas. Esta emergencia es decretada por 90 días para que podamos nosotros ver la realidad, por más que sabemos, te vuelvo a repetir, porque esto hay que aclararle al vecino, a la vecina, no vivimos en un termo. Todos tenemos familiares y yo siempre digo, mi mamá viaja en colectivo, no sabe manejar, ella se mueve en colectivo y yo tengo el reclamo de ella cada vez que me voy a almorzar de decir, no pudo pasar el 90 otra vez, que es la línea que ella está, claro, con la que se maneja. Entonces, verdaderamente, con estas medidas, en primer lugar, hoy ya vimos que el intendente empezó a intervenir y ya a decir... Hoy hay colectivos en la calle. Porque ya sabemos... Sí. En esta auditoría, en esta intervención, cuántos litros de gasoil están consumiendo por día, las unidades necesarias para que hoy podamos tener 72 unidades en la calle, es decir, tantos litros tenemos que conseguir, el intendente gestionó para que la empresa pueda conseguir esos litros, no es que la municipalidad le dio, sino que gestionó para que puedan conseguir un cupo para pagar, hoy no tiene la empresa para pagar a un plazo prudente que el empresario del combustible le habrá establecido a la empresa, pero hoy tienen ya gasoil para poder circular y aparte con eso van a poder recaudar, circulando cortan boleto. Claro, tal cual. El chico que hoy goza del beneficio del boleto estudiantil gratuito va a poder ir a la escuela. Todos nos vamos a poder mover y aquel que paga va a pagar y la empresa va a recaudar y va a poder cumplir después con su erogación, con su obligación de pagar la segunda cuota del aguinaldo, de pagar el sueldo. Cómo se complica todo, ¿no? Porque el que puede venir y vive lejos, puede venir a lo mejor en su vehículo, en bicicleta, en su moto, a veces cuando llueve se complica, más si uno vive en barrios en los que todavía nos asfaltó. Vos contás con que vas a tener el transporte o en un día soleado y muy bonito también que tenés que venir a trabajar y siempre decimos, bueno, la patronal te entiende 1 o 2 veces, pero la tercera o cuarta te des cuenta. Y hoy volvemos a ver la motito colectivito, la moto con 4 criaturas. ¿Y cuánto? Eso es un atentado a la seguridad vial. Por eso era cuando, justamente en el 2018, yo formaba parte, era presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, discutimos un montón. En el Ministerio de Transporte, en ese momento estaba el ministro Dietrich, cuando ellos manifestaban primero que iban a apostar al transporte público de pasajeros como medio, digamos, de transporte para que la gente se desaliente de utilizar el auto, la moto y también apuntar a la bicicleta. Y al año que manifestaba eso el ministro, sacó los subsidios, entonces es muy difícil. Claro. Y no podés desregular la tarifa, porque si no un colectivo va a salir 250 pesos, ¿y quién va a viajar? En Formosa no lo puede pagar nadie. Y yo me acuerdo, digo, porque por ahí siempre escucho también, cuando uno conversa con el vecino común, más allá de lo que digan los partidos políticos y lo que por ahí ya están en campaña, y debe ser difícil también manejar la naturaleza, ¿no? Cuando uno quiere seguir en el cargo, no justifico, ¿no? Y se da en una carrera de sálvese quien pueda, usando todos los medios que tiene como para imponerse, ¿no? Más allá de eso, la gente te dice cuando converse, ¿por qué no traen otra empresa? Por eso te pregunto, ¿es tan difícil o es fácil traer otra empresa? Como vos bien dijiste, Lili, algunos ya están en campaña y por ese transitar de una campaña muy adelantada ya dicen cualquier barbaridad. Pero al vecino, por eso te digo, que me dice, ¿por qué no hay otra empresa? Traigan otra. Y al vecino hay que contarle la verdad. Y la verdad es que cuando me tocó estar a mí y estaba en la frente de la Subsecretaría de Transporte, y estaba la empresa Ciudad de Formosa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Una empresa que recibía mucho subsidio, hasta ahí se recibía muchísimo subsidio todavía, pero destinaba a otra
empresa que tenía, a la empresa madre que era Flechabús en ese Sí. momento, destinaba los subsidios de Formosa, Sí. que recibía para el transporte público, destinaba. Fue de todo ahí en la Viña del Señor. Bueno, Sí. entonces fue ahí que el transporte ya empezó a decaer mucho en Formosa. El intendente, con una decisión política acertada, toma la decisión de llevar adelante una nueva licitación para el transporte público de pasajeros en la ciudad de Formosa, prestado mediante ómnibus. Y me encarga, fui uno de los encargados, junto en ese momento a la doctora Elena García, que era la procuradora en ese momento, y otros funcionarios más, de llevar adelante lo que es la redacción del pliego de base y condiciones. Nos pusimos a trabajar, un equipo muy grande de la gestión del intendente Joffre, de la municipalidad, elaboramos el pliego de base y condiciones y se lanzó una licitación pública, abierta y nacional, para que cualquier empresario pueda venir. Era mi primera experiencia, Lili, en una licitación. Yo venía de la parte privada, yo soy abogado, ejercía mi profesión. En el 2015 entré a la función pública porque soy especialista en seguridad vial y tengo por familia conocimiento del transporte público y me gusta aprender del transporte. Sí. Y bueno, también me senté, ahí estábamos en la oficina esperando que vengan los empresarios. No vino nadie. Pasó un tiempo, no, nadie apareció. ¿Qué quiere decir? Que Formosa por ahí no era una plaza muy accesible. Entonces el intendente nos citó un día y nos encargó a una comisión, salgan e inviten a los empresarios. Salimos y recorrimos la Argentina. Muchos nos decían, sí, voy a ir, a ver, tráeme el trazado de línea, Sí. tráeme el costo de tarifa, tráeme cómo está compuesta tu tarifa, qué tarifa tenés, el trazado de línea para ver las calles donde se van a mover los colectivos. Y fue así que muchos nos decían que sí iban a venir, después no se presentaban, hasta que ahí vimos que teníamos un monstruo que estaba jugando también en contra nuestro, que era la empresa Flechabús, que era Ciudad de Formosa. Entonces nos dimos cuenta que no es tan fácil. En ese momento un colectivo 0 kilómetros en el año 2017 salía 3.600.000 pesos. Cada colectivo. Hoy en día está más en 30 millones. Es decir, que un empresario para que compre 50, imagínate la plata que tiene que poner y venir y te va a reclamar tarifa, o a lo mejor no puede invertir, o te va a pedir que vos compres los colectivos. Hoy el municipio ni la provincia está en condiciones de comprar los colectivos. Entonces verdaderamente no es tan fácil de decir que le cerramos a esta empresa y que se vaya. Llamamos a licitación, como hay un concejal que sale y opina, llamamos a licitación nuevamente, tenemos un contrato vigente, tenemos una empresa y una crítica situación económica nacional y mundial. Vamos a buscar alternativas para que esto pueda funcionar, herramientas para que esto puedan funcionar. Y tenemos que ser claros, hablar con la realidad. Cuando un gobierno neoliberal decidió sacarle los subsidios al colectivo, ahí empezó la debacle. No, pero nadie se acuerda de esa parte. El Sí, problema del nadie se transporte acuerda, público. sí. No, nadie habla, y los que hoy salen a decir, yo ya dije que el intendente tenía que hacer esto, lo que hoy salen con remedios para el transporte público fueron los que defendieron en ese momento, y ninguno fue a Buenos Aires a decirle, Dietrich, no me acuerdo bien el nombre ahora del ministro, Guillermo, sentarse con él a tomar un café, somos del mismo partido, fíjate, vamos a darle a Formosa, en vez de 2.700.000, vamos a darle 10 millones para que mantenga el transporte, ninguno. Entonces hoy en día salen con soluciones fantásticas y no es tan así. La realidad es que tenemos un país golpeado económicamente, donde se ven muchas asimetrías, como te dije hoy. Formosa no puede recibir el subsidio que está viniendo de Nación, tenemos que recibir un poco más para que la empresa con el subsidio pueda por lo menos cubrir el costo más importante que tiene. El salario no es un costo para nosotros, sí, pero te digo, por lo menos cubrir los salarios y después empezar a recaudar para comprar el combustible. Fabián, gracias por la charla. No, muchísimas gracias. Hay algo que por ahí no puedo no decirlo, ¿no? Porque vamos a esta altura.
Y bueno, gracias a Dios en este medio de comunicación jamás nos dicen lo que tenemos que decir. Es más, una vez me decía, me dijo el socio fundador del diario Comercial, si vienen a hablar mal de mí, que hablen, o sea, no importa, el tema es que se sientan cómodos y que puedan explicar, para que vos veas el nivel, ¿no?, de pluralidad que con el que hasta ahora, gracias a Dios, me he manejado, no creo que esto cambie. A mí me pasó cuando se hizo la presentación de las líneas, de los colectivos que fuimos a cubrir, ya estaba yo en Canal 7, que vi inclusive, lastimosamente digo, ¿no?, representantes del pueblo del mismo partido justicialista, que en ese momento estaban prácticamente llorando por el logro que había conseguido el gobierno de la ciudad. Así que me parece que es hora, y espero que estas conductas realmente no vuelvan a ocurrir, que estén todos juntos, radicales, que estén los justicialistas, sean del movimiento que sean, trabajando para la gente, ¿no? Pues es triste que esto pase. Con ese antecedente espero realmente que no se repita, porque yo puedo esperar o entender que la oposición sea más crítica, pero del mismo palo realmente no me cierra, no entiendo. Gracias por venir. Yo te agradezco muchísimo y coincido con vos que es las mejores soluciones a una problemática se hace entre todos, trabajando todos y lo digo juntos, yo porque yo lo vi. y sí, trabajando todos juntos, y que te agradezco el espacio. Conozco, es un medio que siempre estuvo en contacto con la gestión municipal del intendente Joffrey, y a través de ustedes nosotros podemos dar a conocer todas las acciones de gobierno que el municipio lleva adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vemos la semana que viene con más novedades y esperemos que sean positivas, por cierto. Muchas gracias.